Bien, tengo aquí tres triángulos rectángulos que tienen en común un ángulo agudo de 37 grados. Son triángulos rectángulos semejantes porque tienen sus tres ángulos iguales, uno de 90, uno de 37 y automáticamente el tercero tiene que medir aproximadamente 53 grados. Digo aproximadamente porque con las medidas que tenemos, este ángulo no es exactamente de 37, es como de 36.8. Pero vamos a trabajar con esta referencia para que sea más fácil de comprender. Que sean semejantes, entonces decíamos, que hace que las relaciones entre sus lados sean iguales. Es decir, como mi ángulo de referencia es el ángulo de 37 grados, voy a dividir en un primer ejercicio su cateto opuesto entre la hipotenusa. En este triángulo pequeño, el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa mide 5. Si yo divido 3 entre 5, voy a obtener 0.6. Veamos que en este triángulo, el cateto opuesto mide 6 y la hipotenusa mide 10. Si yo divido 6 entre 10, voy a obtener también 0.6. Y en este, que es un poco más grande, pero que también tengo un ángulo de 37 grados, el cateto opuesto mide 7.5 y la hipotenusa mide 12.5. Si yo hago esta división, voy a obtener 0.6. Si yo tuviera un triángulo más grande, que también tenga un ángulo de 37 grados, o más pequeño, y yo dividiera, sin importar las que sean, si yo dividiera sus medidas del cateto opuesto entre la hipotenusa, siempre voy a obtener esta misma cantidad. A esta división de cateto opuesto entre hipotenusa se le conoce como razón de seno y se abrevia sen. En la calculadora generalmente lo vamos a encontrar como sin, con i. Bien, veamos la razón que se genera al dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Veamos el primer ejemplo. El cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa 5. Si yo divido 4 entre 5, obtengo 0.8. En este caso, cateto adyacente 8 entre hipotenusa 10 es 0.8. Y en este otro caso, cateto adyacente entre hipotenusa, también obtengo 0.8. A esta relación se le llama, a la de cateto adyacente entre hipotenusa, se le conoce como coseno. Y en la calculadora y en la abreviación lo vamos a conocer como cos. Finalmente, también puedo relacionar el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que en el primer ejemplo es 3 entre 4 y me da 0.75. En el segundo ejemplo es 6 entre 8 y también me da 0.75. Finalmente, cateto opuesto entre cateto adyacente, 7.5 entre 10 también me da 0.75. A la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se le conoce como tangente y se abrevia tan. Lo que estamos viendo es que entonces todos los triángulos rectángulos que tengan un ángulo de 37 grados van a tener como resultado de dividir cateto opuesto entre hipotenusa 0.6. Y eso también lo vamos a poder comprobar en una calculadora científica. Por ejemplo, seno de 37 grados es 0.6. Coseno de 37 grados es 0.79, que es una aproximación a lo que nosotros obtuvimos. Y tangente de 37 grados es 0.75, que es lo que nosotros obtuvimos también. Esto se puede trabajar con una calculadora científica que pueden tener incluso en su celular o encontrar una en internet si no tienen una en casa. O también lo podemos buscar en tablas de razones trigonométricas que se venden en la papelería. Vamos a buscar aquí 37 grados. Y vamos a observar que el seno de 37 grados es 0.6, que es lo que nosotros obtuvimos también. 0.79 el coseno, que es aproximado a lo que nosotros obtuvimos, y 0.75 la tangente. Si nosotros tuviéramos un triángulo diferente,